Anthropic acaba de pasar de 9,000 millones a 30,000 millones de ingreso anualizado en un trimestre. En secundario, se está cotizando en $1 trillón. Y eso es más que el PIB de Argentina y Colombia juntos. Y el mismo día Amazon acordó invertirle 25 mil millones de dólares. Por su parte, Naval Ravikant, cofundador de AngelList, abrió un fondo que te permite comprar acciones de empresas privadas como Anthropic desde $500. Entonces, la pregunta es simple. Si esta en buena inversión a largo plazo, ¿por qué los socios actuales están tan apurados en venderte a ti? Compadre, ¿cómo estás? Me dio mucho gusto esta semana que nos estuvieron llegando muchos comentarios sobre el podcast. Nos ayudan mucho tanto la retro como los puntos que se les hacen interesantes. Muchas gracias, mamá, por todos los comentarios y vamos a seguir haciéndolo. Son No, las, gracias son a las porras todos. de cajón. Ajá. Son las porras de cajón. Sí, gracias, amigos. Gracias a todos los que nos han mandado comentarios. Por ahí nos comentan que les sirve como un catch-up de todo lo que está pasando en el mundo y que es difícil mantenerse al día. Entonces, pues más o menos es lo que estamos intentando hacer. Sí, esta semana yo creo que fue una semana importante. Recibimos algunas suscripciones a nuestro Substack y eso nos motiva. Y también como te comentaba, hace rato estaba en una fiesta de mi hijo y llegó un amigo de la escuela que dijo que le apareció un video nuestro cuando estaba buscando algo sobre inteligencia artificial y lo llevó a escuchar el podcast. Es un caso real de Discovery de lo que estamos haciendo y eso obviamente nos da muchas ganas de seguir adelante. Eso lo considero buena semana, compadre. Estoy de acuerdo. In the Wild, sí, qué buena onda y gracias a todos por escucharnos y seguirnos. Bueno, y este episodio hablaremos de tres cosas que pasaron en la semana. El lunes, Amazon firmó una inversión de hasta 25 mil millones de dólares adicionales en Anthropic. Ya había invertido, creo que 8 mil millones de dólares antes y se comprometió Anthropic por su parte a gastar alrededor de 100 mil millones de dólares en infraestructura de AWS, o sea, infraestructura de la nube de Amazon, en los siguientes 10 años. El miércoles, Naval, cofundador de AngelList, lanzó USB-C, un vehículo para darle oportunidad al mercado retail, o sea, al mercado de calle como tú, como yo, de poder invertir en acciones de empresas privadas como OpenAI, Anthropic y otras como Databricks y así, por solo $500 como mínimo. Y también, bueno, presumen mucho que es un vehículo registrado con la SEC, o sea, es todo legal y lo puedes hacer desde $500, ¿no? El jueves, Meta anunció despidos de 10% de su plantilla, alrededor de 8 mil empleados. Esto se suma a la lista de empresas que han estado despidiendo gente explícitamente por inteligencia artificial. Mientras tanto, un reporte serio de UK dice que 3 años después de la creación de ChatGPT no hay evidencia firme de reemplazo masivo de empleo por inteligencia artificial. Se puede ver desde tres lados. Por un lado, el lado del capital, concentración extrema últimamente en empresas de inteligencia artificial. Por el lado de retail, ahora ya hay acceso democratizado y es justo en el que parece ser el pico de evaluaciones. Y del lado del trabajo, pues otra vez layoffs muy públicos y muy visibles, pero pareciera que hay datos que están indicando lo contrario, que la inteligencia artificial lo que está haciendo es un repricing, no necesariamente un reemplazo. Entonces vamos a entrar al primer tema. Bueno, este trimestre Anthropic cruzó el $1 trillón, al menos en secundarias. Y para entender por qué esto importa, hay que dimensionar pues, lo que ha pasado en estos últimos días. Por un lado, Amazon anunció que va a invertir hasta 25,000 millones de dólares adicionales en Anthropic, iniciando con 5. Eso pues detonó yo creo que algo de FOMO y apenas hace un par de días se anunció que Google también va a invertir 40,000 millones de dólares. Entonces, pues es como declarar posiciones entre las compañías sobre el poder y asegurando un poco la infraestructura a futuro, ¿no? Sí, así es. Al mismo tiempo, pues la evaluación de esta empresa se ha ido al cielo en el mercado secundario, que quiere decir las acciones que se venden entre particulares como reventa. Ya, y esto es pre-IPO, la evaluación ya alcanza el trillón de dólares, ¿no?
mil veces 1.000 millones de dólares. O sea, es una cantidad Es una exorbitante. locura. Y lo dijimos en el episodio anterior. em, Anthropic originalmente y el trimestre pasado, el cierre del 2025, estaba estimando un revenue run rate, o sea, un ingreso anualizado de más o menos 9,000 millones de dólares. Y hace apenas unos días lo actualizó a 30,000. Y si no te descuidas por ahí, en unas semanas yo creo que van a subir ese número, compadre. Y sí está un poco extraño todas estas maniobras financieras, ¿no? Que están empezando a hacer todas las big techs con las AIs. Por un lado, invirtiéndoles unas cantidades exorbitantes de dinero y por otro lado, comprometiéndolas a que les paguen de vuelta pues una buena cantidad de eso, si no es que todo, a lo largo del tiempo con contratos para suplir pues poder de computación. Y es un movedero de dinero entre los mismos, ¿no? Se me figura mucho al meme este de Spider-Man que está apuntándose, todos están apuntándose entre ellos. Y eso está pasando de cierta manera. Por un lado, le invierte 25.000 millones de dólares Amazon a Anthropic, pero le dice, ok, tienes que usar mi infraestructura por los siguientes 10 años, un contrato total de 100.000 millones de dólares. Entonces, lo que a mí no me queda claro es si realmente hay una transferencia de cash per se, o sea, yo te doy los 25.000 millones de dólares y úsalos como quiera, pero tienes el compromiso de comprarme espacio en mi nube y los chips que ahorita hablaremos un poco más que trae este deal, o si es un descuento en el tiempo y es un crédito solamente que te estoy dando por parte de equity en tu empresa. Yo creo que sí lo están depositando en cash, al menos segmentado, ¿no? O sea, ahorita el compromiso es de 5,000 millones de dólares, al menos inicialmente. Y después van a invertir lo demás. O sea, eventualmente van a recuperar 4 veces la inversión, al menos que van a invertir ahorita. Pero yo creo que no hay nada que le guste más a todas estas empresas que declarar ingresos de una forma pues, muy grande. Entonces, oye, yo tengo dinero en caja, lo invierto en otro lado y además de tener un retorno sobre esa inversión como socio de esa empresa, obtengo de vuelta ese cash y en los libros lo registro como un ingreso, pues que es negocio redondo y casi asegurado, ¿no? A menos que explote una burbuja, pero sí es impresionante la cantidad de dinero que se está moviendo, o sea, lo que está quemando OpenAI, no sé si tienes el dato por ahí, el otro día lo leía. Creo que era como 120 billones de dólares al año. Lo interesante aquí es, lo dijiste bien, las empresas como Amazon, por ejemplo, al momento de hacer este contrato, este deal con Anthropic, pues digo, de que tienen los 25.000 millones de dólares, sí los tienen. Vamos a decir que sí los pueden depositar y les llega el chequecito o el transfer directamente a Anthropic y lo gastan como quieran. Pero lo que hace Amazon es que reconoce en su balance, pues ya digamos que una venta de 100.000 millones de dólares, que el mercado público, pues ya como they price it, o sea, eso le impacta obviamente a la acción en el valor de la acción y digamos que con la sola apreciación de la acción, pues ellos pueden pedir prestado dinero colateral y financiar la misma transacción. ¿Me explico? Entonces, para mí es ingeniería financiera 101 totalmente y no es la primera vez que ocurre. Recordemos que en noviembre de 2025 ya había ocurrido algo similar en donde Anthropic había hecho un deal con Microsoft y Nvidia, un deal muy similar, pero el compromiso era de que tenían que invertir 30.000 millones de dólares en la plataforma de Microsoft que es Azure. Es muy similar, ¿no? Entonces, sí son los mismos actores, digamos que yo te presto para que me compres y eso a final de cuentas yo creo que sí puede generar que alguna de las piezas falla, puede desencadenar un problema mayor en consecuencia. Oye, y qué locura las valuaciones. O sea, dijimos, bueno, fue una predicción, creo que yo hice hace como 2 o 3 episodios que Ujú. Anthropic iba a rebasar en valuación a Sí, OpenAI antes de que termine el año y pareciera que sí se y está ya. cumpliendo. Y Creo que yo estaba dijimos, haciendo, perdón, en su momento dijimos 300, valía 360.000 millones de dólares cuando hablamos justamente de Anthropic y tú dijiste que predecías que a final de año iba a superar la evaluación de OpenAI de 850.000 y ahora ya estamos, ya se habla de que en el mercado privado ya es más. sí, Entonces, o sea, en sí menos ha de tres crecido súper semanas, aceleradamente. sí, en menos de 6 semanas pasó lo que
pensábamos que iba a pasar en 6 meses, que de por sí era una predicción muy atrevida, pero se está moviendo muy rápido y pareciera que es una carrera para salir a bolsa lo más rápido posible, a la valuación más alta posible. Y también platicábamos que estamos viendo cómo todos van a pelear por el mismo dólar de inversionistas. Y a estas valuaciones, o sea, casi prácticamente $1 trillón OpenAI, $1 trillón Anthropic, más lo que les falte antes de salir a bolsa. Sabemos por ahí que está SpaceX planeando su salida a bolsa y se está hablando de números de $2 trillones. Trillones, estamos hablando de números gringos, pero el PIB de México es de 1.8 trillones de dólares. La La evaluación de gran SpaceX. mayoría, sí, la gran mayoría de las economías en Latinoamérica es de cientos de miles de millones de dólares. O sea, lo que está pasando es extremadamente inédito y no sé, yo ya no sé ni de dónde sale todo ese dinero para que esté circulando de esa forma en el mercado. Sí, de eso hablaremos un poquito más adelante, compadre. A mí antes me gustaría explicar o detallar cómo fue el deal de Anthropic y Amazon. Como Ujú. decíamos, son 25 billones o 25.000 millones en cash, más 8.000 millones que ya habían invertido, lo cual lleva la posición a 33.000 millones que Amazon ha invertido en Anthropic. Pero como les decíamos, también viene junto con pegado los 100.000 millones de dólares de compromiso que tiene Anthropic con AWS en 10 años. Entonces, Anthropic paga 4 veces lo que Amazon les está invirtiendo. Es un swap financiero enmascarado, ¿no? El deal también incluye 5 gigawatts de capacidad de cómputo para entrenar a los modelos de Anthropic. Esto es equivalente a 5 reactores nucleares con todo su output dedicado a una sola empresa. Todo es el cómputo que están dedicando o van a dedicar para entrenar a los modelos de Claude. También hablan de los chips propietarios de Amazon que van a usar para entrenar a los modelos. Se habla de Trainium 2, Trainium 4 y Gavitron. Estos son chips especiales que está desarrollando, es tecnología de Amazon, y esto recordamos cuando hablamos de Nvidia, son estos movimientos que están haciendo los hyperscalers como Amazon por competir o por dejar de depender de Nvidia, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos que pues la Sí, mayoría sí, sí. tiene los chips de Nvidia? Pues las empresas como Google o Amazon están desarrollando su propia tecnología, y aquí es un caso clarísimo de que están tratando de escapar de Nvidia y están metiendo los chips de entrenamiento Trainium en este deal específico, ¿no? Lo leía por ahí que es más bien como una especie, no es competition, es co-opetition. Es como una especie de competencia colaborativa donde sí estoy sacando un producto que compite con el tuyo, no directamente, pero sí complementariamente. Y al final, pues todos dependen un poquito de todos. Y es una locura el tema de los 5 gigawatts. O sea, son 5 reactores nucleares, cada reactor nuclear produce 1 gigawatt de energía. En Estados Unidos hay 54 gigawatts. Entonces, si te pones a pensar la cantidad de poder que requiere Anthropic y que va a seguir requiriendo, es una verdadera locura. Y eso es nada más en este compromiso. Bueno, por otro lado, Meta no se está quedando atrás y también anuncia que se va a pasar a AWS Gavitron, que es otro chip de AWS, y dice que decenas de millones de cores Gavitron van a ser usados por los modelos de Meta. Entonces, como podemos ver, Amazon ya no es exclusivo de Anthropic, sino con esto también se deja ver que es un stack que está siendo dominante. Y nunca se va a quedar atrás Amazon en este tipo de cosas. Creo que necesita volverse una pieza esencial en la ecuación de inteligencia artificial y así está asegurando pues, los siguientes 20 años. No sé si viste la acción de Amazon en los últimos 3 meses, pero estaba subvaluada y mucha gente hablaba sobre eso, sobre cómo estaba castigando muchísimo el entorno actual a Amazon, tal vez por las tarifas, por la incertidumbre, pero realmente es que estaba todo esto pasando tras bambalinas y la gente que conocía decía, bueno, esta empresa va a explotar, y de hecho lo hemos visto, ha crecido un 25% la acción en los últimos días, y es pues que tienen toda esta tecnología. AWS es gran parte de los ingresos de Amazon, no todo es solamente los fees que cobran a sus merchants, sino es la parte de cloud
algo muy, muy importante en su modelo de negocios. Y pues sí, ahora ya está, digamos que a precios más razonables, pero aún así los conocedores dicen que Amazon pues tiene mucho camino hacia arriba que recorrer todavía. Y hablabas del precio de la acción. Algo que estaba leyendo también por ahí es que empieza a haber una alta concentración en el S&P 500 en stocks de IA, ¿no? Por ahí decían que eran 45% de concentración en el S&P 500 y que no se veía esto desde los 60, 70, cuando hubo un llamado Nifty 50, que eran 50 acciones que concentraban una buena parte del S&P 500 y, y esa concentración pues genera también algo de precaución, ¿no? Porque si una de estas que están tan interconectadas empieza a caer, pues todas las demás empiezan a caer y ahí se puede dar un evento de pánico. Creo que en un episodio pasado tú mencionaste que 10 acciones representaban más de un tercio del valor del Standard Poor's, ¿no? Y ahora lo que decimos es que 45% del Standard Poor's son AI stocks, o sea, son empresas ligadas a inteligencia artificial. En ambos casos es una concentración inmensa y obviamente esto puede representar un riesgo sistémico si alguna de ellas falla, ¿no? Y más con lo que estamos diciendo, si estas 45% o estas 10 están súper entrelazadas económicamente, pues no hay diversificación alguna, porque si le deja de pagar Anthropic bueno, aunque Anthropic todavía es privada, ¿no? Pero son el mismo ecosistema que depende pues de las mismas inversiones. O sea, si una deja de pagar, pues obviamente le va a afectar a la otra, ¿no? Sí, o sea, el identificador aquí de una burbuja es el hecho de que hace 3 años o 3 y medio, el 25% del valor en el S&P 500 era de empresas que tienen una etiqueta de IA y ahora es de 45. Entonces el incremento es mucho en muy poco tiempo. Y, y si ves cosas como, por ejemplo, esto de Allbirds, que dejó de ser una empresa de zapatos y se convirtió en una empresa de AI, pues empiezas a regresar al dot-com bubble donde pues, prácticamente cualquier empresa que salía a .com por internet tenía una evaluación muy grande para ese entonces y eventualmente todo eso implosionó, ¿no? Entonces a mucha gente le empieza a dar flashbacks y creo que sí debe haber una precaución de en qué estás invirtiendo y a qué plazo, sobre todo, para que si hubiera un evento de baja, no te apaniques, ¿no? Tienes que estar invirtiendo a muy largo plazo y de forma diversificada, sin ser financial advice. Oye, no sé si viste, pero salió GPT 5.5 de OpenAI y están publicando que en todos los tests le gana a Opus 4.7 y no sé cuánto. Pues está buena Sí, la pelea, ¿no? ya era hora, ¿no? Como que hemos estado hablando mucho de Claude todos los episodios y siempre GPT lo dejamos como ninguneado, le estábamos haciendo el fuchi ya, porque pues realmente estamos diciendo que es un mejor producto Cloud y pues tenemos evidencia de ello porque lo hemos estado probando. Pero sí vi el anuncio, de hecho tú me mandaste la nota, vi el video, súper cool, pero realmente es que no lo he probado. ¿Tú ya pudiste probar algo? Pues lo usé ChatGPT normal, no hice un stress test así que tú digas que me dijera la diferencia, pero muy raro, como que la percepción que he tenido estas últimas 2 semanas o la última semana ha sido mucho como de, no, ahora sí ya se acabó Claude, ya, como que it's dead. Y sí, creo que había algo de fundamento. Mucha gente que lo usa para codificar empezó a darse cuenta que el último mes empezó a entregar cosas, pues, no tan buenas como a las que estaban acostumbradas. Y incluso Anthropic publicó ayer un statement en donde estaban admitiendo que hubo un cambio, creo que en mitad o inicio de marzo, que hizo que la calidad del código que estaban sacando no fuera lo suficientemente buena como era antes y tenía incluso algunos errores. Y, Ujú. y la gente como que, con razón, ya bien, teníamos razón. Muchos otros habían como que dicho, no, no, nada más todo el mundo está exagerando y sí hay mucho movimiento real y también hay mucho hype, ¿no? O sea, hay seguramente mucho bot o incluso mucho agent que fabricado por las dos, ahí metiendo ruido en redes a favor o en contra de una y otra para que la gente se mueva. Como que ha habido una ola muy Creo que fuerte hacia Claude los últimos 3 meses, ¿no? Después del Super Bowl. sí, sí, claro. Ahora, yo creo que en esta guerra del IPO, a ver quién llega más rápido a
pues por ese dólar que están compitiendo y puede levantar el dinero pues de retail y demás. Yo creo que tenía que sacar ya un modelo nuevo que compitiera con Cloud Code y con todos los agentes y los productos que ha estado sacando Anthropic. Pero bueno, estamos viendo estas valuaciones exorbitantes pre-IPO y también pues, ante un escenario macroeconómico en donde pues la Fed está inyectando dinero al sistema y eso hace que las valuaciones se inflen y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el siguiente segmento. Sí, está interesante las valuaciones. O sea, un trillón es exagerado, ¿no? Hace muy poco ninguna empresa valía un trillón de dólares. Hace, no sé, 6 años no había ni una empresa y cotizando en bolsa que valiera eso. Y ahora ya estas privadas valen. Pero cuando se empezaba a flotar las primeras valuaciones y rondas de inversión de OpenAI, decían, no, pues vale 20,000 millones o 30 o 50. Y de entrada ya uno pensaba, wow, es altísimo. Y los que están teniendo acceso a invertir 1,000 millones de dólares o bueno, un ticket dentro de esas rondas, es mucho dinero y es una evaluación extremadamente alta. Pues un mortal claramente no teníamos ese tipo de accesos. Pero bueno, vemos 1, 2, 3 años después que ahora valen un trillón y los que invirtieron a una evaluación de 10 o 20 ya tienen un retorno pues de, no sé, 40 80x. Es increíble, pero bueno, pues hasta hoy o hasta hace poco, pues alguien común y corriente no tiene la posibilidad, ¿no? de invertir en este tipo de rondas. Hace poco, pero ahora parece que va a ser posible a través de USBC, este instrumento que lanza AngelList, que te da la oportunidad de invertir en este tipo de empresas privadas desde 500 dolaritos. AngelList, para quien no conoce, es la plataforma más grande del mundo de inversión en startups de tecnología privadas. Su mismo nombre lo dice, empezó siendo una plataforma para ángeles inversionistas, pero hoy en día maneja más de 125,000 millones en activos a través de 25,000 fondos. Pero hasta esta semana solo podías invertir si eras accredited investor o inversionista acreditado. Es decir, si la SEC, que es la reguladora de securities en Estados Unidos, te certifica que tienes el patrimonio suficiente para aguantar perder todo. Y el 22 de abril, AngelList lanzó USVC, que es un fondo registrado con la SEC y está abierto al público. Necesitas $500 mínimo para invertir y en el fondo está OpenAI, está Anthropic, está XAI y varias otras que son muy difíciles de entrar. Naval Ravikant, que es el chairman del Investment Committee, es el que lo publicó y el que lo está liderando. Y como contexto adicional para quien nos escucha, es importante conocer qué es el accredited investor o el inversionista acreditado. Y esta es una figura que se dio a partir de la crisis de 2008, la crisis financiera, y se hizo para proteger pues a inversionistas para que no cayeran en fraudes y perdieran todo su dinero, ¿no? Entonces, la SEC, así como otras entidades reguladoras en el mundo, empezaron a poner ciertos requisitos. Aquí vamos a mostrar en pantalla, por ejemplo, los de la SEC tal cual, pero son requisitos específicos de quién es un inversionista acreditado que sí puede soportar, pues invertir en empresas de tecnología que como bien sabemos, pues pueden ser muy exitosas, pero también se puede perder el dinero, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que piden es pues que tengas dinero de sobra de cierta manera que puedas arriesgar, ¿no? Y uno de estos requisitos es, por ejemplo, que compruebes que tienes un ingreso mayor a 200,000 dólares individualmente o a 300,000 dólares anuales junto con tu esposa o tu partner o si tu patrimonio está por encima del 1,000,000 de dólares. Cualquiera de estas dos son las cosas que te califican como un inversionista acreditado. No que haya dejado de existir el requisito, simplemente que USVC de AngelList lo que te permite es que puedas entrar a invertir en estas empresas, pues usando un vehículo de ellos. Yo creo que es importante mencionar también, pues que estas empresas privadas, pues tampoco son accesibles para cualquier persona. Normalmente los tickets que levantan estas empresas, pues son de fondos institucionales y de capital privado
pues de grandes magnitudes y no está disponible para inversionistas retail como tú o como yo. Entonces, esta es, digamos que una solución a un gap que existe en el mercado para poder participar de estas oportunidades. ¿Te ha tocado, compadre, invertir a través de alguna de estas plataformas alguna vez y te tocó pasar por todos esos filtros y requisitos? Y si sí, ¿cómo te fue? Sí, claro que sí. Mira, en mi experiencia me ha tocado de los dos lados, sí me ha tocado invertir, pero yo mismo junto con otros partners he levantado un fondo para invertir en empresas de tecnología y a mí me ha tocado cumplir con estos requisitos cuando le pido a mis inversionistas que demuestren, es parte del Know Your Customer que tienes que hacer cuando recibes dinero de alguien para invertir su dinero en otros fondos. Ujú. Entonces, es ahí donde pues están estas reglas muy claras y tiene que firmarte el inversionista que está de acuerdo con estas declaraciones. O sea, sí puedes pedirle estados de cuenta bancarios y demás, pero realmente es más un testimonio, una declaración del inversionista en donde acredita que sí es una persona que puede invertir. Ahora también es como pues una protección para ambos lados, para el fondo que está levantando el capital, pues obviamente le está de cierta manera exponiendo el riesgo que significa invertir en una de estas empresas, ¿no? O sea, te estoy diciendo que te estoy preguntando si sabes qué tipo de inversión estás haciendo y si tienes el patrimonio suficiente para invertir y probablemente perder tu patrimonio en estas inversiones. Sí, no todas son Anthropic ni OpenAIs ni Teslas en el mundo, ¿no? Y sobre todo al principio es muy difícil identificar cuáles van a ser las ganadoras. Nos Ujú, podemos acordar hace 3, 4 años cuando empezaba Anthropic a la par de OpenAI, pues se veía algo interesante, pero no era necesariamente un no-brainer, ¿no? ujú, Ahorita pareciera como, "Oh, pues hubiera invertido en aquel entonces, para empezar no podía, y en segundo lugar era una decisión de mucho riesgo, como lo han sido muchas otras en la historia que en un momento parecían muy buenas y eventualmente pues no lo fueron, ¿no? Y mucha ujú, gente sí ha perdido mucho o todo su patrimonio haciendo inversiones riesgosas y lo último que quieres es que alguien se suba a un hype y le meta todo lo que tiene y el día de mañana no tenga nada y se te vuelva pues en un problema sistémico, ¿no? Una depresión pues muy fuerte en una economía y eso es lo que quieren evitar, asegurar que quienes inviertan así pues estén asegurando que no están metiendo todos los huevos en en una una canasta. canasta. Oye, ¿te ha tocado a ti invertir a través de AngelList? Sí, tengo un par de inversiones ahí, una en un fondo y otra en una startup. Y es una muy buena plataforma, creo yo, para tener bien controladas ese tipo de inversiones. Ninguna de las dos he salido. Ahí te van mostrando las métricas y tu retorno y demás. Pero de las inversiones que he hecho en Estados Unidos, un par de ellas las tengo en AngelList y otra la tengo en otra plataforma que se llama Carta. Y AngelList se me hace muy amigable, se me hace muy bueno y el acceso a este tipo de inversiones a través de un fondo creo que es algo bueno. Ujú, El único problema ahora es que es en Estados Unidos principalmente y hay una serie de barreras para que ujú. cualquiera pueda invertir, ¿no? Estaría ideal que esto se pueda extender al mundo cripto y que a través de otros mecanismos pues cualquiera en otros lugares del mundo pueda invertir con el debido disclaimer y educación del riesgo que implica, Sí, pero sí, hay que ampliar el acceso sin duda. pues mencionas algo justamente coyuntural y muy interesante que es el tema cripto, que ahora llego ahí, pero antes quisiera decir, en AngelList también, para dar contexto a quien nos escucha, esta plataforma que inició siendo, digamos, como un club de ángeles que invertían en startups, pues creció muchísimo que hoy en día tiene como productos prefabricados, productos financieros ya hechos para que puedas hacer estas inversiones. Entonces, cuando tú dices, Enrique, oye, ya yo he invertido a través de AngelList, es porque AngelList ya tiene los vehículos, por ejemplo, que ellos te administran y tú puedes hacer las inversiones a través de ellos. Y como en vez de tú, pues montar una entidad legal para hacer las inversiones y hacer la contabilidad y hacer las declaraciones anuales de esa entidad, ellos ya te venden ese servicio. Es uno de los productos que tienen, ¿no? Entonces,
digamos que AngelList está muy posicionado para poder ofrecer este nuevo producto que es USB-C. Ahora, USB-C no es el primer fondo que intenta hacer esto, porque está Robinhood, por ejemplo. Robinhood Ujú. es esta plataforma, es un exchange y una plataforma de manejo de wealth management eh, que también el año pasado lanzó su producto de acciones privadas tokenizadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No eran acciones reales en las empresas privadas. Ellos empezaban ofreciendo de que, oye, puedes participar en SpaceX. Para los que no saben, SpaceX pues todavía no es una empresa pública. De eso hablaremos en episodios siguientes porque viene su oferta pública inicial pronto. O sea, ya va a ser pública, pero hasta ahorita ha sido privada por mucho tiempo. Entonces te ofrecía Robinhood, puedes participar en acciones de SpaceX a través de estos tokens, ¿no? Que están basados en cripto. Por eso te decía que pues, tocaste un punto muy importante. Sin embargo, no es el holding no tienes la acción per se, tienes una copia, un contrato digital respaldado por una acción, ¿no? A nivel Sí. financiero es lo mismo, pero a nivel de control, a nivel de patrimonio, de tener la dueñez de este activo, pues no es tuyo, ¿no? Entonces lo que viene Sí. a hacer USDC es pues sacar un fondo que sí está regulado por la SEC, que sí te permite tener acciones fraccionales en empresas como estas que acabas de mencionar, SpaceX, Anthropic, Databricks, todas estas que no están en el mercado público aún, ¿no? Sí, y es una buena manera de darle acceso a más personas a aprovechar un poco ese upside que muchas de estas empresas tienen cuando están creciendo, ¿no? No solo cuando salen a bolsa, que pues es otra dinámica muy diferente. Y sí, definitivamente puede seguir teniendo upside, pero pues cuando una empresa sale a la bolsa y cuando sale es una de las 10 empresas más grandes del planeta, es una inversión difícil de justificar, creo que muchas veces, ¿no? Ujú, Estas circunstancias creo que no son lo común y como ya dijimos, el inversionista público retail puede terminar pagando los platos rotos, ¿no? Por ahí ujú, estaba el estudio este que referenciábamos y lo vamos a poner las notas aquí al final de Roberto Ruarte, donde habla como que la línea de tiempo de, de este tipo de escenarios, ¿no? Por un lado, la etapa uno que es la que ya pasó, donde había una economía débil y la Fed bajó las tasas al máximo y empezó a imprimir muchísimo dinero, que llevó después a la etapa 2 que es en la que estamos ahora, y todo el dinero empieza a circular, las valuaciones empiezan a salirse de control y todos empiezan a sentir genios, ¿no? Nadie se equivoca. Y la ujú, etapa 3 es donde empiezan a salir o empiezan a llegar los IPOs de todas estas empresas grandes. El retail empieza a comprar y de repente un día se acaba o se para la música y pues para muchos de los empleados y de los socios anteriores hay un lockup de 6 meses ujú. post-IPO. Si, por ejemplo, SpaceX, OpenAI y Lo cual es Anthropic bueno. salieran a bolsa en 2026, toda esa ola de venta de insiders va a empezar a pegar al final de año, justo en los midterms en Estados Unidos. Entonces Ujú. se mezclan ahí muchas cosas, ¿no? Sí, de ese lockup es este periodo en el que estás imposibilitado de vender tus acciones en el mercado público, ¿no? Y eso es bueno porque justamente alinea los intereses de que no vayas a vender, o sea, que sale el IPO y que las vendes todos en cadena y podría pegarle mucho al precio o dompear todas estas stocks, estas acciones en el mercado. Ahora, creo que es importante mencionar el contexto en el que estamos hoy en día porque ¿por qué una empresa sale a bolsa? Y la primera explicación es, estas empresas que son privadas están financiadas por capital privado, o sea, por venture capital y private equity, y digamos que las llevan de ser unas startups cuando iniciaron en su garage y las van llevando el camino, creciendo, este capital de crecimiento, hasta que llegan a un momento en el que el último fondo que entró, pues normalmente estos fondos tienen un periodo de vida, ¿no? Un tiempo de vida, vamos a decir que 10 años. Entonces, al terminar los 10 años,
los administradores del fondo tienen que regresarle el capital a sus inversionistas. Y una de las vías de regresar el capital a los inversionistas es haciendo la empresa pública para que puedan vender eventualmente sus acciones y regresar el capital y los retornos al inversionista. Pero lo que ha estado pasando... Es importante nada más agregar ahí que para muchos fondos, Ujú, estas inversiones van a ser prácticamente todo el retorno de sus inversionistas. O sea, invierten en 10 empresas, por decir, y 9 de ellas ujú, o 8 de ellas quizá ya quebraron. Una de ellas a lo mejor les regresó algo, pero para muchos su OpenAI, su Anthropic, su SpaceX y algunas otras van a ser el evento de liquidez que va a dar el retorno pues, principal para todos los socios, ¿no? Y si alguien le ujú. metió, voy a decir, $1 millón hace 10 años a un fondo, y hoy espera tener de vuelta, no sé, 3 millones o 5. Buena parte, si no es que todo eso, va a ser SpaceX. Y todas las otras empresas en las que se invirtió en algún momento, pues no regresaron nada. Ese es el juego un poco de VC, de Venture Capital. Ujú. Y sí es un evento importante, creo yo también, o son una serie de eventos importantes, porque ese dinero va a regresar a esos inversionistas y va a haber liquidez en el mercado. Y eso, pues se tiene que asignar en algún lado, ¿no? Esperemos que algo de eso se empiece a asignar en el desarrollo de la economía global, incluyendo Latinoamérica y otros sectores, pero sí puede haber o se puede empezar a circular mucho dinero, ¿no? No se va a quedar parado mucho de eso tampoco. Ahora, ese es el ciclo natural de estas empresas de ir desde origen hasta que salen a la bolsa y se vuelven públicas, como hoy en día hay muchas empresas en el Nasdaq que son públicas, como Google, Amazon, Uber, etcétera. Todas empezaron por el mismo caminito de Venture Capital y luego Private Equity y salieron a bolsa. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado. Al haber mucho dinero en el mercado privado, las empresas y los fondos prefirieron mantenerse privadas por más tiempo, a valuaciones más grandes y digamos que quedarse con más de los profits de del incremento en la valoración de estas empresas y postergar el IPO. Entonces, lo que decía antes era, tú necesitabas como fondo el IPO para retornarle el dinero a los inversionistas. Sin embargo, hoy en día hay fondos tan grandes con tanto capital y assets under management que ya pueden soportar rondas muy grandes y lo estamos viendo ahorita con la ronda que acaba de levantar, vamos a decir, SpaceX, Anthropic, Databricks, o la de OpenAI con valuaciones de 850 mil millones de dólares. O sea, hay fondos tan grandes que están invirtiéndole a esas valuaciones sin necesidad de llegar al retail investor. Y esto es todo lo que dice este, Naval. no solo Ah. Naval, sino Ruarte, ¿no? Dice, oye, ok, ya cuando digamos que exprimimos la empresa y le sacamos todo el jugo, ahora sí vamos a aventarla al mercado público ahorita aprovechando que la Fed está inyectando dinero al sistema y que esto hace que las valuaciones sean mayores, que todo el mundo se crea que, bueno, pues estamos en bonanza y todo es positivo, pero realmente eso pues tiene un fin. Es ahí donde dice él, pues la música se apaga, ¿no? Cuando llegan estos IPOs ya en los picos, y se está transfiriendo este riesgo del mercado privado hacia el público, pero muy probablemente ya lo hemos visto en casos como Uber, por ejemplo, cuando salieron con IPOs muy, muy grandes, muy caros, y luego, después de los 6 meses, cayeron estrepitosamente, ¿no? Ahorita se han recuperado y demás, pero sí, sí pasa mucho, y mucha gente en retail, pues pierde mucho dinero. O sea, porque traen de todo el hype de estas empresas gigantes que van a seguir creciendo, pero la historia pues no es tan bonita, ¿no? ¿Por qué, viéndolo desde el lado un poco cínico, por qué habría de AngelList abrir este tipo de acceso a la gente? ¿Lo hace por un espíritu de Robin Hood, de que todos Mm, tengan acceso y sea democrático? ¿O lo hacen porque muchos de los que están ahí ya están invertidos en estas empresas y lo que más les conviene es que las valuaciones sigan subiendo? ¿Y cómo sube? Pues cuando hay más demanda por mm, esas acciones y que eventualmente ellos tengan liquidez para salir, ya sea en eventos como estos, que ellos pueden incluso configurar dentro de una plataforma como estas, que haya una venta secundaria o cuando haya una salida a bolsa. Entonces, así como que muy filántropos no creo que sea, ¿no? Sí hay algo positivo, pero también hay que ser siempre un poquito
cínicos para Yo estoy evitar contigo. caer en ese tipo de riesgos. Yo estoy contigo. Yo creo que existe el gap y sí habemos muchos que queremos participar de estas empresas, pero yo creo que es más lo segundo, lo que dices tú, que pues obviamente están, pues al entrar retail, la demanda, o sea, están anticipando lo que pasa en IPO. Si te fijas, lo están adelantando y están trayendo a un mercado de retail que es muchísima gente que puede comprar estas acciones fraccionadas, incrementar muchísimo la valoración pre-IPO. O sea, no tienen que esperar ni siquiera a más adelante, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que esté sucediendo porque da mucho más acceso, pues hay que tomarlo nomás con un grano de sal. Y la otra cosa que no mencionamos, pero es importante, es, esto se parece mucho a lo que mencionamos en el episodio 9 sobre el shadow banking y el crédito privado. Porque este vehículo que es USB-C es un vehículo semilíquido. No sé si leíste, pero también te permite a retail sacar hasta un 5% de tu posición en el tiempo. Y esto se parece mucho al crédito privado, donde tiene estos rangos en donde puedes también retirar un 5 a un 7%. ¿Te acuerdas que subió a 7, 8%? Y Sí. esto pues puede, si existe un evento de pánico, puede hacer que mucha gente quiera su dinero al mismo tiempo, una corrida al banco. Y esto podría ser también un problema. Entonces es como el hermano regulado del crédito privado. Lo estamos viendo otra vez. Sí, creo que, digo, tomando algunas lecciones que podemos aprender de otras experiencias es siempre que vayas a invertir, fíjate en los mecanismos de liquidez porque puede ser que te tengan bloqueado por un buen rato. O sea, 5 a 7% trimestral significa que pues, no puedes sacar tu inversión ahí hasta en varios años. Entonces, Ujú, es algo que es importante a considerar, ¿no? Y vemos pues todo este movimiento en el mercado, impulsado en buena parte por todas estas empresas de AI. Y ujú. por otro lado, pues muchas de esas empresas participan en esta subida dentro de su evaluación como empresas, pero por otro lado están haciendo recortes y recortes y recortes de personal en su empresa, con la justificación en muchos casos de que pueden ser reemplazadas las personas por AI, pero pues pareciera que, como dicen por ahí, yo tengo otros datos, ¿no? Y esta semana en el Reino Unido publicaron un reporte que contradice casi todo lo que hemos venido diciendo en este podcast sobre inteligencia artificial y empleo. Y por su parte, Meta despidió también a 8,000 personas, que representan el 10% de su plantilla, y Nike a otras 1,400. Y bueno, se conjuntan dos cosas que hemos venido hablando. Por un lado, el Center for British Progress, que es un think tank de investigación económica en Londres, equivalente como un Brookings o RAND en Estados Unidos, publicó AI in the UK Labor Market, The Evidence So Far. Y en 40 páginas hablan de más de 400 trabajos donde no hay evidencia de que la inteligencia artificial esté reemplazando empleos. Entonces, y es contraintuitivo. Las ocupaciones con más exposición a IA son las que están creciendo más rápido, no más lento. Segundo, el jueves Meta anunció el despido del 10% de su plantilla, alrededor de 8,000 empleados, y también quitó como 6,000 vacantes que tenía abiertas y cita explícitamente a inteligencia artificial. Por su parte, Nike, la empresa de ropa deportiva, cortó 1,400 puestos, principalmente por tecnología. Estos dos headlines pues parecen contradecir lo que dice este reporte que mencionas. No sé, compadre, yo a los dos reportes y a las dos notas les pongo el meme ese del perrito que está así como haciendo la cara de... ¿Sí? ¿Tú crees? Por un lado, el de UK, sí, creo que no ha habido un impacto de AI muy fuerte en los últimos 3 años, pero que se está empezando a materializar. Ujú. Entonces, puede ser que por ahí vaya un poco el estudio, pero que por otro lado, las ocupaciones con alta exposición a IA están creciendo más rápido. Y sí, también creo, eso sí, y eso sí lo creo un poco. ¿Por qué? Porque de cierta forma, quienes están en una posición expuesta, pero están usando inteligencia artificial, están empezando a usarlas más. Y a lo mejor en empresas super tech y dedicadas altamente a desarrollar software y tecnología,
sí hubo una sobrecontratación de personal durante COVID y hay que hacer algo de eficiencia. Entonces, por eso hago el meme ese, porque creo que Meta está recortando trabajos, no necesariamente solo por reemplazarlos con IA, sino porque ya de entrada, desde antes, tenían a un headcount pues, un poquito sobrado. Sí, sí, definitivamente están sobrados y también hoy en día pueden ser 10 veces más eficientes. O sea, sí hay, lo hemos hablado en episodios pasados, o sea, a nosotros nos consta, digamos, con lo que hemos estado experimentando, viviendo nosotros, que sí hay estas mejoras de productividad reales, o sea, y todo lo que viene, ¿no? Todo lo agéntico que apenas se está viendo. Pero otro punto es, esta eficiencia no es solamente para, digamos, darle valor a los accionistas inmediato, sino es para liberar dry powder, ¿no? Para invertir en los data centers, en capacidad, en energía, como lo mencionamos en el primer segmento. Y es que es una inversión que tiene que hacer Meta, en este caso, pues obligatoriamente, diría yo. O sea, es por la supervivencia dentro de la competencia de las empresas más grandes para ver quién llega a dominar el mercado de inteligencia artificial. Entonces lo tienen que hacer sí o sí, y una manera de hacerlo no es solamente levantando capital de fuera, sino haciendo las eficiencias operativas que les liberen este capital para invertir. Eso aplica para un Meta, ¿no? Tan grande y entrándole a ese tipo de jugadas, ¿no? Pero hay muchas otras que también han hecho este tipo de recortes y no es el mismo caso, ¿no? O sea, tienes a Ujú. Atlassian, tienes a Salesforce, tienes a Block, que ya hemos platicado, e incluso Nike, que acaba de hacer lo mismo, cortó creo que 1,400 o 1,000 y pico trabajos, y la mayoría de esos son en tecnología. Entonces, pues ya no es solamente la empresa tech, sino una empresa de retail empieza a perseguir o seguir un poco también este patrón. No sé si ahí es como ir un poco más back to basics y zapatero a tus zapatos y se están dedicando entonces más bien a- al diseño y a la calidad de su producto que a la tecnología, a lo mejor en la que sobrecontrataron en los últimos años y no sé qué tantos frutos les haya dado todas las estrategias que han estado haciendo en todo este tiempo, ¿no? Bueno, pues definitivamente se están volcando más hacia inteligencia artificial en general y esto lo dice Mark Zuckerberg. De hecho, salió esta nota en el New York Times de donde sacamos toda esta información, donde hacen un reportaje de cuánto va a estar invirtiendo Meta, pero no olvidemos que hasta hace poco creo que Mark Zuckerberg declaró que gastó más de 10 mil millones de dólares en el metaverso, ¿no? Una de estas apuestas que realmente no pegaron. Y ahora sí, oficialmente cerraron ese proyecto del metaverso y todo está volcado hacia inteligencia artificial. Entonces, yo veo dos puntos Bueno, complementarios y realidad aumentada, ¿no? Digo, a lo mejor van ligados, pero yo no y seguramente tiraría la inversión en el metaverso a la basura no, porque no fue fue a la la entrada basura. para todo lo demás. No fue a la basura y seguramente se desarrollaron muchas cosas que después veremos y salieron los Ray-Ban, los Meta Glasses y todas esas cosas que han sido hasta cierto punto exitosas, pero todavía hay mucho por verse, ¿no? Pero ahorita el foco está en inteligencia artificial y yo veo dos cosas que parecieran contradictorias, pero son complementarias. O sea, por un lado, tienes a un Mark Zuckerberg anunciando que va a despedir a 8,000 personas por AI, pero por otro lado también están anunciando que para alcanzar a los otros, porque se habla que Meta está quedándose atrás con Gemini, se está quedando atrás de Anthropic y de OpenAI, planean invertir en data centers, semiconductores y real estate. De hecho, en una llamada con inversionistas en enero, Mark Zuckerberg dijo que Meta está esperando gastar entre 115 y 135 mil millones este año, que es casi el doble de lo que gastaron el año pasado. Entonces, por un lado está, sí, haciendo eficiente y lo que quieras con estas posiciones, pero por otro lado está gastando en estos data centers y también trayéndose a este Alexander Wang, un genio en temas de inteligencia artificial, y lo puso a cargo del Superintelligence Lab. Y dicen que hasta Mark Zuckerberg movió su escritorio al lado de él, ¿no? O sea, todo el enfoque hacia allá. Eh, Compraron también una empresa que se llama Scale AI por 14,3 billones de dólares. Entonces, pues son estas señales encontradas. Por un lado, reduciendo gente, pero por otro lado, también comprando empresas y comprando capacidad.
Y creo que la tendencia está en adquirir esa capacidad en general, ¿no? O sea, ya no contratas talento tecnológico por traerlos, sino más bien contratas talento tecnológico que sepa usar mejor a la inteligencia artificial. Un ingeniero, un desarrollador, un vendedor, o cualquier tipo de talento, esto no es exclusivo a desarrollo de software, es muchísimo más valioso cuando sabe usar mejor y más eficientemente la inteligencia artificial que cuando no. Entonces, Ujú. creo que sí hay una reconfiguración en la que todos debemos de participar y tenemos que adquirir este tipo de habilidades para que lo que hacemos, sea lo que sea, pues tenga más valor en el entorno en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Y Meta, de cierta manera, eso es lo que hace explícito. O sea, dice, no nos vamos a vaciar de talento tecnológico, pero nos vamos a quedar o incluso vamos a traer a todo aquel que cuando esté aquí, pues valga básicamente por tres o por cinco, ¿no? De lo que antes valía uno solo, ¿no? Que puede hacer muchísimo más output del que antes. Y creo que lo estamos viendo en muchos otros lados también. Bueno, nuestro radar de la semana, donde damos algunas noticias relevantes de los temas que hablamos. Por un lado, está esta noticia circulando en Francia, donde una persona fue a un sensor de temperatura y con una secadora de pelo hizo que se calentara el sensor en la temperatura. Y eso lo que generó es que en Polymarket se cumpliera una predicción que él mismo había metido sobre la temperatura y ganó con eso $34,000. Lo que el sensor mostró hoy es que el oráculo se puede trampear en el perímetro físico. Por otro lado, Anthropic lanzó nuevos conectores. Específicamente, Cloud ahora se puede conectar a Gmail, a Calendar y a Drive de manera nativa. Y esto tiene mucho que ver con lo que ya habíamos dicho sobre invocar software, ¿no? Services as software. Ahora los connectors son el siguiente paso. Ya no descargas la app, sino más bien pues, vas a invocar la capa de IA sobre la app que ya usabas antes. Y por último, salió Microsoft Foundry para Hosted Agents. En esto Microsoft está presentando Secure Scalable Compute Built for Agents, igual muy relacionado al tema de Services of Software. En este caso, Microsoft está entrando a la misma carrera que OpenAI Workspace Agents, con la pata en Enterprise IT que OpenAI no tiene. De mi lado les cuento que Claude Mythos, que es este modelo del que hablamos hace un par de episodios, fue hackeado. Este modelo de ciberseguridad de Anthropic fue supuestamente accedido sin autorización el día del release. Hace 2 episodios dijimos, Anthropic decidió no publicar el modelo de inteligencia artificial más peligroso que han construido. Hicieron Responsible Disclosure con 40 empresas, pero al parecer fue accedido por fuentes no confirmadas aún. Si este hack de mitos se confirma, valida exactamente esta decisión. Por otra parte, Trump, a través de su cuenta en Truth Social, publicó un comentario sobre la salida de Tim Cook. Esta semana se habló de que Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple. Y no sé si viste la noticia, compadre, pero es una carta, no sé cómo interpretarla, pero la verdad es que es un poco cómica porque tiene un lenguaje de despedida, habla muy bien Donald Trump de Tim Cook, como es una persona muy capaz, pero también no puede no hacerlo sobre él, ¿no? Entonces dice, Tim Cook es una persona muy buena, muy insistente y me ha venido a pedir favores que yo se los he resuelto como nadie se los puede haber resuelto, pero es muy bueno él en todo lo que hace. Y bueno, me ha pedido bastante cosas, muchas cosas, a veces muy agresivo él, en lo que quiere lo consigue, pero no hubiera podido sin mí, sin hacerlo sin mí, Oye, tal cual. deberías de hacer Donald Trump impressions, compadre. Sí, sí, sí. Oye, pero Ya nadie hay, para halagar y humillar al mismo tiempo a una persona como Donald Trump, sin increíble, duda. increíble. Pero bueno, les recomiendo aquí, les ponemos el tweet en pantalla para quienes nos están viendo. Y bueno, trascendió que SpaceX está intentando o está en pláticas para comprar Cursor por $60,000 millones. Pues es muy interesante analizarlo previo al IPO que será los siguientes meses. Y bueno, parece que la lógica de comprar Cursor es pues tratar de ponerse a la par o tratar de alcanzar a Anthropic con Cloud Code
Y bueno, pues esto aún no se resuelve, pero fue una noticia importante en la semana. Vamos a hacer ahora nuestras predicciones con un estilo Polymarket. Y la que yo quiero hacer esta semana es sobre SpaceX y su IPO. Yo creo que SpaceX va a hacer un IPO con una valuación mayor a 1.8 trillones de dólares. ¿Y por qué pienso que lo va a hacer? Porque ya se está hablando de una cifra más o menos así y porque va a ser la primera en salir a bolsa de las grandes que se están empezando a formular. Y eso creo que le va a dar una ventaja competitiva por los dólares que quieran invertir. Entonces, si sale arriba de 1.8, mi posición es que sí lo hará. Perfecto. Entonces esa resolución la tenemos dentro de poco, ¿no? Cuando salga el IPO. Así es. Por mi parte, mi predicción estilo Polymarket es que un portafolio de commodities como plata, cobre, van a tener un rendimiento superior a un segmento del S&P 500 de inteligencia artificial por 15 puntos porcentuales anualizado a finales de este año. Yo creo que esto va a suceder. Yo creo que ahorita hay un ratio de commodities contra el Standard Poor's en un mínimo histórico. La Fed está inyectando capital y pues como lo hablamos hace rato, pues hay capital rotando de Estados Unidos hacia mercados emergentes. Entonces pareciera que esto se va a dar. Y esto se resuelve el 31 de diciembre de 2026. Veamos el retorno de ambos. En mi recomendación de la semana, yo les recomiendo escuchar una entrevista a Michael Saylor, el director y fundador de MicroStrategy, esta Bitcoin Treasury, que ha evolucionado mucho de solamente comprar Bitcoin a emitir muchos instrumentos de crédito basados en Bitcoin y esta entrevista la pueden encontrar en el podcast de Bankless, que también se los recomiendo mucho, pero es la primera vez que tienen los hosts a Michael Saylor en su programa y es una conversación muy rica. Y yo les recomiendo mucho ver el documental de Rory en Amazon Prime. Habla sobre su triunfo en el Masters y todo lo que implicó llegar hasta eso, desde algunos tropiezos que tuvo antes y todo lo que pasaba en el camino. Creo que vale mucho la pena, seas o no fan del golf. Es un muy buen documental y se los recomiendo mucho. Y bueno, compadre, pues cerrando la semana, qué espera esta semana? Pues los invitamos a que sigan compartiéndonos y siguiendo el Substack. Les anticipamos que ya estamos cocinando algunos nuevos formatos que van a estar disponibles para nuestros suscriptores premium. Les agradecemos a todos aquellos que nos han estado apoyando al suscribirse a nuestro Substack. Y bueno, eso lo hemos estado platicando. Pronto vamos a liberar, vamos a anunciar más sobre esto. Si es, no dejen de suscribirse al Substack. Por ahora tenemos el contenido semanal como muchos de ustedes lo han estado recibiendo y es un complemento creo que muy valioso porque desglosa o sintetiza mucho de lo que hablamos aquí en infográficos y otra serie de materiales que los refuerzan mucho. Pero también hay algunos de ustedes que, como dijo Ricardo, se han suscrito como usuarios premium. Les agradecemos mucho esas inversiones y estamos, como dijo, trabajando en cosas que creemos que les van a gustar y les van a aportar valor. Y mientras tanto, los invitamos a los que no se han suscrito a nuestro feed de Spotify que lo hagan. Es algo que nos ayuda mucho también a salir en más recomendaciones y, y estar todavía más motivados en hacer lo que estamos haciendo. La próxima semana tenemos un episodio especial. Esperamos que pongan su alarma y lo esperen porque estamos trabajando en algo que creemos que les gustará mucho. Nos vemos en unos días. Esto fue un podcast de humanos, inteligencia artificial, capital y poder. Nos vemos la siguiente semana. Esa madre, qué bueno que no se grabó. Así de Se me simple. hace que sí se grabó, güey. Este, pero no, eso no lo podemos poner en bloopers. Ni No, no lo modo. puedes poner, pero es que así es el meme, ¿eh? No.
No creas que soy así. Muy, muy pelado. Ya hasta Rappi se lleva, se lleva con malas palabras. Rappi Em, entrenó sus modelos con Claude Ecatepec. Ya como te llegó a ti el mensajito, ¿no? Ahí mi valedor, te va chinga tu pedido, ya casi te llega mi valedor.